Hola muchachos, muy buenas tardes. Bueno, voy a hacer esta grabación a fin de que ustedes puedan hacer su tarea, la tarea que está solicitada aquí en la plataforma. Les recuerdo que esta semana ya vimos a las dos partes del grupo, tanto a las personas que se presentaron el miércoles pasado, tanto como las que se presentaron esta semana. Y bueno, estuvimos observando que este miércoles pudimos realizar una, digamos como hicimos un experimento por ahí en otro grupo y vimos que es posible que podamos abrir la plataforma mientras estamos trabajando en el salón quienes estamos en presencial, algo así como un modelo híbrido. Entonces, les propongo, para evitar el punto aquel que habíamos platicado de los apuntes, de hacer los equipos y que ustedes se conflictúen mucho con el Drive, vamos a estar abriendo la sesión al momento que tengamos clase a las 9 de la mañana, o que tengamos nuestra clase, pues sí, a las 9 de la mañana los miércoles, con este grupo vamos a tratar de estar presentes en línea ese mismo día, el resto de los colegas, pero allá en su casita, viendo la sesión, y los que les toca presencial de acuerdo a la lista, ¿se acuerdan que hay par y non? O que hay esta división también por si van de la A a la M y después de la M, estar en casita viendo quienes no les toque estar en presencial y los que estén en presencial pues finalmente me apoyen al momento de que estemos en la sesión para grabar la sesión, ¿no? A través de la plataforma. Así que, por lo pronto, para que ustedes puedan tener la misma información, ambos dos grupos de personas de la lista, voy a dejarles esta grabación de tal manera que sea un poquito más sencillo, que puedan hacer su apunte o que puedan hacer sus notas y la tarea que les he dejado y que no estemos como pues con estas dificultades para la siguiente semana, ¿sale? Ya el siguiente miércoles trabajaríamos a través de este modelo pseudo híbrido que vamos a implementar nosotros para que sea más sencillo para ustedes que podamos transitar en esta materia y llevemos, como nos pide el maestro Solorio, llevemos las materias en este momento como si fueran semipresenciales o semiescolarizadas. ¿Okay? Bueno, este tema va en el sentido de lo que ustedes conocen como los ritmos biológicos. Es el primer tema de nuestra primera unidad y vamos a revisar sus características y la clasificación. Yo les había presentado en su momento esto con la idea de que pudiéramos hacer un poquito más de debate al interior de la clase, pero se los pongo acá como estas ideas, ¿no? Que de pronto están como en la comunidad, como que están presentes un poco como ideas populares, ¿no? O dichos populares. Y se los dejo acá para que ustedes los reflexionen un poco, ¿no? Y que los analicen en términos de si esto será real, será como más bien una idea muy vaga que existe en la sociedad y de qué manera representa cada una de estas mitos o ideas populares, representa datos científicos que ya poseemos acerca de esto que denominamos los ritmos biológicos. Vean que quizá para ustedes es un poco más sencillo de todas estas afirmaciones o bueno, preguntas que les hago acá, quizá pensar en esta parte en la que hablo del sueño o del dormir. Quizá es la actividad más natural que todos nos damos cuenta que es rítmica, ¿no? Estamos despiertos y luego dormidos y luego otra vez despiertos. Entonces hay una ciclicidad constante. Sin embargo, hay otros ciclos biológicos, otras ritmicidades o periodicidades biológicas que les pregunto acá que si ustedes las han conocido, las han observado o las han vivenciado. Por ejemplo, esto de si las personas realmente son como muy tempraneras o son muy trasnochadoras. O sea, hay gente que se considera como una especie de comportamiento tipo gallina u otras que son algo así como búhos o murciélagos. Quizá ustedes se hayan dado cuenta en el transcurso de sus vidas que quizá ustedes pertenecen a un grupo u otro, ¿no? Esto quiere decir que también hay un proceso cíclico o periódico en ustedes que es el alerta, el estar, digamos, como más atentos o más concentrados en el ambiente. También es una actividad cíclica. Otra que a lo mejor no es como muy notoria, pero también tiene relación con lo que se ha estudiado en los ritmos biológicos, es esta pregunta que les hago donde dice si los medicamentos son más efectivos si se toman durante el día que durante la noche. Hoy en día se ha estudiado bastante si hay una recepción y una bioabsorción diferente de los fármacos, si uno los ingiere muy tarde o muy temprano o al mediodía, o cuál es la mejor hora para poder consumir medicamentos que sean más efectivos. Estos estudios vienen particularmente de los pacientes cancerígenos
que en su momento han tenido que tomar, por ejemplo, estas quimioterapias o radioterapias y que en su momento el poder aplicárselas en el momento del día que sea más efectivo, pues evidentemente darán mayor bienestar al paciente. Así que también sabemos que hay como momentos del día en nuestro cuerpo que es más factible que sanemos o que las intervenciones farmacológicas sean más efectivas. Como ven, entonces, estas son como ideas populares que oímos así en calle o de pronto en los programas, ¿no? de revista, en Televisa, en TV Azteca, y de pronto pareciera que son como dominio popular. La idea acá es que ustedes las analicen ya a la luz de los datos que poseemos actualmente respecto a los ritmos biológicos, cómo se presentan y también, por supuesto, pues cómo se explican, ¿no? Vean que los ritmos biológicos se consideran procesos, es decir, es un conjunto de mini o pequeños procedimientos que realiza nuestro organismo y no solamente el nuestro como mamíferos. También tenemos estos procesos rítmicos en otras especies, incluidas las plantas, e incluso anfibios o incluso algunos organismos, por ejemplo, marinos, que no parecen tener más que quizá algunas respuestas neurológicas básicas, pero contienen ritmos biológicos. Les pertenece esta acción periódica. Estos procesos se denominan cronobiológicos porque están en dependencia del paso del tiempo y van a producirse en un organismo finalmente pues que tenga vida, y lo característico de estos procesos atados al tiempo o atados al paso del tiempo es que son periódicos y generan un ritmo. En términos evolutivos, los ritmos biológicos son estos productos adaptativos. Es decir, probablemente en el transcurso de nuestras especies, seamos anfibios, seamos mamíferos o seamos una planta, finalmente los ritmos biológicos parecen dar una ventaja evolutiva. Ya veremos más adelante cuál es la ventaja, ¿no? Y evidentemente estos ritmos, colegas, la característica como más clara de ella es que no dependen de los marcadores externos. No es que nosotros dormimos y estamos despiertos porque hay un reloj o porque simplemente la sociedad manda que exista un irse a dormir o irse a la cama, sino que esta conducta de dormir y estar despiertos, por ejemplo, que es un proceso cronobiológico, finalmente puede estar en su momento no marcado, no dirigido por los elementos del ambiente. Esta es la característica quizá más potente de los ritmos biológicos, es decir, parece que estos ritmos están regulados por condiciones totalmente internas del organismo que pueden vincularse o pueden asociarse con un reloj, por ejemplo, social o una agenda social, pero finalmente son internos. Están ahí incluso genéticamente programados para poder desplegarse y de alguna forma sabemos que estos ritmos, aunque tienen una excelente ritmicidad y una periodicidad perfecta, digamos en términos de su presentación, puede haber obstáculos, cambios o modificaciones a los ritmos, a estas diferentes acciones rítmicas. A estos elementos que pueden alterar los ritmos se les conoce como cronodisruptores, porque precisamente su trabajo, digamos, o una vez que se presentan, es romper con el ritmo precisamente presentado por esta actividad cíclica. La idea es que en el estudio de los ritmos biológicos o en la psicofisiología es importante considerar que estos ritmos de los cuales estamos hablando permanecen, es decir, demuestran su característica de ser endógenos porque permanecen aún cuando no hay marcadores sociales que pudieran dar a pensar que es por esos marcadores que se presenta esa actividad cíclica. Por ejemplo, podríamos pensar que nuestra temperatura corporal está relacionada quizá con lo que estamos comiendo o con lo que estamos viviendo por estar dentro o fuera de un espacio ambiental con o sin refrigeración. Sin embargo, sabemos que esa acción rítmica, una vez que estamos, por ejemplo, fuera de condiciones cambiantes de temperatura, nuestro cuerpo solito va a hacer ritmo de la temperatura. Es decir, va a haber momentos en un día en los cuales la temperatura va a seguir cambiando, estemos o no, digamos, en nuestra casa o estemos en el trabajo
estemos caminando, esos cambios se presentarán independientemente de lo que estemos realizando. Es decir, son oscilaciones definitivamente que dependen de aspectos internos. Y por supuesto, la idea es que estos aspectos internos deben de tener, o esta condición endógena debe estar atada en algún momento pues a alguna estructura del sistema nervioso. ¿Okay? Finalmente, los cronobiólogos, que son los que estudian hoy en día los ritmos biológicos, es una disciplina muy nueva, quizá de menos de unos 30 años, eh, han comentado o han identificado que estos ritmos evidentemente en algún punto evolutivamente surgieron como factores adaptativos y el ritmo biológico definitivamente tiene las condiciones vinculadas, por ejemplo, con los ciclos de luz y oscuridad. Pasamos millones de años como especies, tanto las plantas como los organismos vivos, pasamos constantemente estos periodos en los que hay luz directa hacia diferentes regiones del planeta y luego estamos en una especie de oscuridad temporal. Estos cambios, estas fluctuaciones dieron probablemente la posibilidad a que los organismos iniciales, hablando de estos primeros entes biológicos, desarrollaron una, digamos, una identificación del medio ambiente y la ritmicidad del medio ambiente. Y muy, digamos, al inicio, probablemente estos primeros ritmos biológicos o las primeras acciones orientadas hacia los ritmos biológicos por parte de nuestras especies, pues definitivamente estaban vinculadas con este movimiento de la Tierra, ¿no? O movimiento del planeta. Sin embargo, con el tiempo, este cambio se convirtió ya en una especie de sello, digamos, atado a los procesos genéticos, de tal manera que hoy en día los ritmos biológicos quedan como una huella clara de haberse vuelto un factor adaptativo que nos permitía precisamente con el tiempo entender que había cambios de iluminación. Por lo tanto, los ritmos biológicos, bueno, son finalmente una condición que nos hace mejor especie. Fíjense que esta idea de que tuviéramos una especie de ritmo interno, como una especie de relojito biológico, es una idea un poquito más antigua. Sin embargo, la demostración de que existe este reloj biológico más bien es nueva. Nosotros digamos, en psicofisiología, como dice acá, entendemos que el reloj biológico es un sistema orgánico capaz de generar un orden temporal en las actividades del organismo. Implica esta capacidad del sistema para oscilar con un periodo regular y la capacidad de usar dichas oscilaciones con una referencia temporal interna. ¿A qué se refiere esto? Que finalmente el tener ritmos biológicos le permite una homeostasis interna a nuestro organismo que permite predecir, digamos, en cierta medida, el ambiente interno. Si nosotros tuviéramos todo el tiempo como estos cambios biológicos, probablemente estaríamos gastando mucha energía. No solamente en nuestro metabolismo de obtener energía o de desdoblar, por ejemplo, los carbohidratos, el azúcar, porque no tendríamos un momento como tal para poder hacerlo. Es decir, el volvernos rutinarios biológicamente digamos, se asocia con una ganancia. Y por lo tanto, nuestro organismo interno puede entender que el mundo está como controlado, como que hay predicción. Si alrededor de las 2 de la tarde las vísceras empiezan a generar movilidad visceral para prepararse para los alimentos, entonces nuestro organismo entra en una fase de preparación para recibir el alimento, que es un gasto de energía y es un shock, digamos, es un trauma metabólico y se tiene que preparar para ello. Entonces, estas condiciones que parecen como tan sencillas, que son estos ritmos biológicos, finalmente terminan dándole como una paz y una tranquilidad al sistema interno. Y estas condiciones internas pues permiten un equilibrio biológico apropiado. Hoy en día, quienes estudian más los ritmos biológicos son los cronobiólogos y pues bueno, les interesa precisamente esta parte de cómo es que llevamos los organismos actividades cíclicas. Sin embargo,
aunque si bien la idea es que los ritmos surgieron porque eso nos dio mayor adaptación, todavía existe un poco de duda acerca de los mecanismos básicos que dan pie a estas funciones. Si bien tenemos datos sobre las estructuras cerebrales, de cualquier manera todavía hay dudas sobre otra cantidad n de ritmos, ¿no? Hasta ahora debe haber unos 120, 150 ritmos para cada órgano o para múltiples órganos en nuestro cuerpo, y cada uno de esos está de alguna manera sincronizado con el otro, ¿no? Como una especie de serie de relojes. Por supuesto, una de las cosas o uno de los términos esenciales para entender los ritmos biológicos, colegas, es el periodo. Es decir, estos cambios que cubren un ciclo constante o un cambio, digamos, constante, y que se puede observar esta oscilación a través del tiempo. Sabemos que los ritmos, o bueno, estas actividades cíclicas están en ritmo o están a tiempo, están sincronizados a través de esta oscilación constante. Sin embargo, aunque hemos dicho ahora que los ritmos biológicos tienen un factor endógeno, los ritmos biológicos son capaces de sincronizarse en algún momento con los ambientes externos. Como lo decíamos, ¿no? O sea, nosotros nos vamos habitualmente a dormir cuando está oscuro. Pero imagínense que hay regiones del Polo Norte donde no hay luz durante mucho tiempo, entonces, ¿cómo hacen esas personas para irse a dormir, no? No hay un marcador, no hay una señal física. Así que hay algo interno en el cerebro que decide o que nos lleva hacia la conducta del descanso. Los alemanes colocaron esta palabra de Zeitgeber a los marcadores de tiempo o a los marcadores, digamos, como contextuales, que dan pie a que la sincronización se dé de estos ritmos. Es decir, la mayoría de nosotros conocemos el reloj, ¿okay? El reloj es una medida del tiempo. El paso de cada hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Este es el marcador quizá por excelencia. Pero imagínense que ustedes por alguna razón no tuvieran acceso al reloj durante varios días. ¿Cómo sabrían que corre el tiempo? ¿Cómo lo podrían calcular? Este marcador esencial que es el reloj es quizá uno de los Zeitgeber más importantes digamos, en la presentación y la sincronización de los ritmos biológicos. Como dice acá, cuando el ritmo no está sincronizado, se dice que está en oscilación espontánea y muestra su periodo natural. ¿A qué se refiere eso? Fíjense que hay obviamente investigadores que por allá entre 1980 principios del 90 querían saber si las personas podían vivir sin los Zeitgeber, si podían estar sin marcadores. Así que hubo un autor por ahí que le interesó tanto que incluso creó una especie de búnker en donde metía a personas que decían que querían voluntariamente participar en la investigación, y los metía en estos búnkers en donde no tenían ni luz, ni tenían televisión, ni tenían teléfono, es decir, tenían las vías para comunicarse con el investigador, tenían acceso a alimentos, pero no había marcadores claros, es decir, ellos estaban en este búnker o en esta especie como de cueva. Eran como cuevas o búnkers debajo de la tierra, preparados para que la persona viviera ahí. Tenían caminador, tenían su pequeña como recámara, su pequeño como cocineta, y se les proveía de todo, ¿no? Lo que quería saber este autor es si las personas estaban debajo de la tierra sin tener ningún marcador incluso social. O sea, sin que la clásica visita de la familia cada semana, o incluso revisar su computadora y estar checando el correo electrónico. Ni existía en aquel entonces, ¿no? Pero digamos que si ese fuese un marcador para saber el ritmo del día, pues finalmente él se los quitó totalmente. Y resulta que nos dimos cuenta que cuando los individuos no tienen un marcador como es la luz, la oscuridad, o incluso condiciones de temperatura, o no hay personas con las que tienes contacto, entonces tus ritmos entran en una especie como de oscilación espontánea, es decir, muestran como su periodo tal cual es, como el ritmo tal cual bruto es. Sin embargo, cuando las personas salían de estos búnkers, o sea,
pasaban un tiempo, semanas en estos búnkers, y lo que quería ver el autor es si las personas hacían un conteo del tiempo, les pedía que lo hicieran, un conteo del tiempo igual que el tiempo que vivíamos las personas que estábamos sobre la Tierra, pues normalmente viviendo. Hay resultados muy interesantes de estos experimentos porque en realidad cuando se está en esto de periodo natural o u oscilación espontánea, el tiempo se extiende mucho más de lo que esperaríamos. Los días de las personas se llegan a convertir en días de 26 o incluso hasta de 28 horas, no de 24 horas como los conocemos. Así que estos experimentos que les comento nos dieron una mejor visión acerca de que nosotros tenemos indicadores internos, aunque no estén los externos, pero cuando están los externos, pues podemos sincronizarnos con ellos. Como cuando oímos el timbre en la primaria, cuando estábamos en la escuela o en el jardín, y nos fuimos condicionando a escucharlo, de tal manera que luego nos sincronizamos, o sea, nuestra conducta está vinculada con ese timbre para salir o para entrar después de un receso o de un recreo. Cuando hicieron estos experimentos que les comento, de tipo meter a las personas a los búnkers, se estableció que hay al menos algunos ciclos que definitivamente por más modificaciones o experimentos que se hagan, parece ser que estos no cambian en su manera de comportarse, independientemente de que manipulemos las condiciones en las que se movilizan los individuos. Y estos van a ser conductas asociadas a las estaciones, por ejemplo, como esto de las mariposas, por ejemplo, que vuelan, las mariposas monarcas que vuelan en ciertos periodos, por ejemplo, para la reproducción, o las ballenas, por ejemplo. Los ciclos lunares, también hay una cierta respuesta de algunos mamíferos, algunas plantas, incluso el mar responde a los ciclos de la luna, los ciclos de luz-oscuridad, que son los más estudiados, y los ciclos de las mareas, estos movimientos, ¿no?, que se dan en el agua de los océanos. Así que estos, por más que se modifiquen, digamos, o traten de modificarse para fines de estudio, simplemente están vinculados con la geofísica de la Tierra o las condiciones físicas de la Tierra. Así que estos tienen como cierta permanencia independientemente de que cambien las cosas. En este gráfico que les pongo acá, se ve muy padre, me gustó, porque precisamente les deja ver a ustedes cómo se comportan diferentes condiciones fisiológicas internas dependiendo de la hora del día. Suponiendo acá que empezáramos a las 6 de la mañana y más o menos vemos cómo en un inicio tenemos un aumento de glucosa muy importante porque necesitamos energía para empezar el día, ¿no? Vean cómo alrededor de las 7:30 o una hora después de haberse despertado, ya no hay melatonina, que es un tipo de hormona que permite precisamente el inicio del sueño, así que se deja de producir para que el sujeto esté lo más despierto posible. Vean cómo hay el movimiento o la motilidad intestinal, empiezan aproximadamente a las 8:30 en este día hipotético, y luego vamos viendo poco a poco, ¿no? En este arco, o en este arco iris, vamos viendo cómo hay cambios en la fisiología interna y cómo estos cambios, definitivamente tienen pues relación con estos ritmos que decíamos, ¿no? Con la actividad periódica que tenemos los humanos. Como les decía, hay una gran cantidad de ritmos e incluso hay órganos que tienen ritmos propios, pero todos ellos están en una especie como los relojes antiguos que tenían estos como muchos engranes y que cada engrane tenía que como que ir a la par de los otros, ¿no? Entonces, definitivamente los ritmos nos permiten reconocer que hay condiciones fisiológicas que se trasladan durante un día y cambian constantemente, ¿ok? O se ajustan definitivamente. Durante el siglo XVII y XVIII, colegas, eh, digamos que se devela en un primer momento lo más básico de esto de conocido como los ritmos biológicos. Realmente los ritmos biológicos, aunque se reconocen desde siempre en la historia, o sea, hay filósofos, hay poetas dedicados a esto del ciclo sueño-vigilia, por ejemplo, como el más tradicional, pero
definitivamente cuando ya tenemos más evidencia o un poquito más de dato, digamos, confiable acerca de que los ritmos son reales, que las conductas periódicas son reales, y que son procesos endógenos, o sea, propios al sujeto, que no le fueron dados ni le fueron enseñados por nadie, están ahí desde siempre, es porque hubo estos tres puntos. En aquellos momentos, entre alrededor del siglo XVII y el siglo XVIII, se logra identificar ritmos diferentes a lo que puede denominarse el ritmo circadiano, o sea, más allá o menos de esas 24 horas. O sea, todos nos dábamos cuenta de que teníamos ritmos, ¿no?, asociados con el dormir y estar despiertos, o sea, de 24 horas. Pero luego descubrimos que había otros ritmos, como los ritmos, por ejemplo, de la temperatura o los ritmos atencionales, y cada uno de esos tiene su propia periodicidad. También se dio como mucha más evidencia a que hay genes como tal que están encargados de los ritmos. Se hicieron experimentos con varias especies, por ejemplo, incluso la mosca, con algunos como pequeños mamíferos, y se dio mucho más información más clara acerca de que teníamos cambios genéticos, y al no tener esos cambios genéticos por alguna razón era posible, digamos, modificar la periodicidad de estos ritmos. Y por supuesto, hubo también en el siglo XVII y XVIII ya algunos sujetos, algunos investigadores que se animaron a hacer experimentos en donde, digamos, como que trataban de eliminar la luz del sol como un elemento que estuviera involucrado en el experimento, así como tratar de evitar que algunas fuerzas geológicas o geofísicas estuvieran vinculadas durante el estudio. De tal manera que, aún y quitando eso, o aún excluyendo eso, de cualquier manera los ritmos biológicos se presentaban independientemente. Ya para el siglo XIX y el XX, colegas, este autor en particular, Georgen Hashkov, es quien les digo que generó estos experimentos en los que se dejaba a las personas en oscilación espontánea, es decir, en lo que llamamos también tiempo libre. Meterlos a los búnkers, eliminarles cualquier marcador en el contexto, que tuvieran condiciones constantes, y ver cómo ellos tenían estas ritmicidades internas, ¿no? Em, por supuesto, como viene acá, la cronobiología entonces tiene lugar, se presenta o digamos crece a partir de estas aportaciones con estos estudios, ¿no?, y con estos autores. Esta que les presento acá es la clasificación actual de los ritmos biológicos, colegas. Es decir, reconocemos que hay estas ritmicidades, estos procesos digamos, biológicos, y existen en los mamíferos, y nosotros somos parte de ese grupo de mamíferos, ¿no? Y sabemos que en los mamíferos en particular hay relojes. Tenemos estructuras cerebrales que son capaces de organizar eh, comportamientos, conductas cíclicas y periódicas, y también hay zonas cerebrales que se encargan de ejecutar, digamos, como más bien de contar el paso del tiempo. Suena extraño, pero tenemos zonas cerebrales que saben hacer ese conteo. Los ritmos biológicos entonces, colegas, se van a dividir en ultradianos, circadianos e infradianos. Cuando hablamos de ultradianos, es decir, como estos representan los ritmos más cortos, tienen una frecuencia alta pero un periodo menor a 24 horas. Por ejemplo, en un minuto, cuando van al doctor ustedes, les mide la presión arterial midiendo en un minuto, o sea, tomando como una muestra durante un minuto de qué tanto palpita su corazón. Es decir, quiere analizar el ritmo cardíaco. Su corazón es cíclico, es quizá lo más notorio que tenemos en términos cíclicos, ¿no? Casi cada segundo, casi cada minuto, está generando una cantidad importante de palpitaciones o de movimientos en el tejido cardíaco para hacer el bombeo sanguíneo. Así que este ritmo, el ritmo cardíaco, se considera un ritmo ultradiano, porque su ritmo es más corto que un día. Es decir, suceden muchos ritmos cardíacos, muchos periodos, muchos ciclos del ritmo cardíaco durante el día. Y también, por ejemplo, la respiración también es otro de ellos, ¿no? Igual el dormir
la respiración, la temperatura también llega a tener una característica de ser un ritmo ultradiano, por ejemplo, e incluso la atención o la concentración. Existen también ritmos, quizá los más identificados son los circadianos. Estos ritmos biológicos tienen un ritmo alrededor de un día, o sea, de 24 horas, ocurren cada 24 horas en una especie de ciclo constante, como en este caso, pues tenemos el más notorio, ¿no? El ciclo sueño-vigilia, o dormir y estar despiertos, y uno más podría ser el de la liberación de hormonas del crecimiento, que se desarrolla también solo durante, digamos, como una vez durante el día, ¿no? Estos son los más estudiados y son los de quizá los más antiguos dentro del estudio de los ritmos biológicos. Y también tenemos los infradianos. En este caso, el periodo de estos ritmos es de más de 24 horas. O sea, son ritmos más lentificados, tarda más tiempo el organismo en llegar a cumplir un periodo completo, un ciclo completo. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de la menstruación, que es más allá de 24 horas. La hibernación, por ejemplo, de los animales que ocurre asociado a las temporadas, ¿no? Por ejemplo, las temporadas de invierno, o incluso la reproducción en algunos mamíferos que sucede, por ejemplo, en épocas de primavera. Entonces, como ven, la clasificación de los ritmos está en relación con su vinculación alrededor menor o mayor a las 24 horas. ¿Qué tantas veces el ciclo se presenta? Obviamente, como les decía, los circadianos son los más estudiados por los cronobiólogos y pues la idea es que este prefijo de circa, que significa alrededor de, circadiano, alrededor del día, se introdujo, fíjense cuándo, en 1959. Y esto quizá fue el primer momento en el que se denomina así y servía esta palabra en aquel momento para caracterizar ritmos de aproximadamente estas 24 horas. Entonces, es quizá de los ritmos más conocidos actualmente. Ahora, ¿cuál es el resultado de que estos ritmos ya no sean rítmicos? Que finalmente se rompan. Como cuando ustedes van a lo mejor a algún concierto y se desvelan, o una fiesta y se desvelan, o ustedes están estudiando tanto que les llega mucho sueño como alrededor de las 11 de la noche y se están cayendo de sueño, pero después a las 12:30 o la 1 de la mañana están frescos como una lechuga. Es decir, parece como si el sueño se les fue. ¿Ok? Eso quiere decir que ustedes desajustaron o hicieron una desincronización de su ritmo, porque lo hicieron adrede, digamos, a fuerzas, ¿no? Pero ¿qué sucede si estos cambios se presentan constantemente? O si se exige al organismo estar constantemente cambiando de ritmos. Fíjense que hay una investigación que se había hecho, hace bastantes años con Javier Galarza allí en el laboratorio, creo que les llegué a comentar el día del encuadre, que queríamos saber si las personas que habían tenido más años viviendo los cambios de horario de verano aquí en Baja California y aparte allí en San Luis Río Colorado, queríamos saber si las personas estaban más adaptadas o menos adaptadas. Según el estudio de Javier, les estoy hablando de un estudio de 1995, según el estudio que había hecho, había levantado varias encuestas en jóvenes que eran universitarios y que habían estado sometidos al cambio horario. Así que una vez que revisó los datos, pues resultó que entre más años pasara una persona teniendo cambios en los ritmos biológicos, menos ajustada estaba. No era pues una garantía el estar muchas veces viviendo un cambio de horario de verano, no era, digamos, como tan bien manejado por el sujeto. Uno pensaría que después de tantos años, incluso creo que se medía a sujetos que habían tenido más de 10 años viviendo con cambios de horario, aún y teniendo 10 años al menos de cambios de horario, aún así los sujetos no podían adaptarse rápidamente al cambio de horario. Y había como problemas físicos o psicosomáticos o de alguna manera de ajuste relacionados con ello. Sabemos entonces que hay cambios potenciales a los ritmos. Cuando hay cambios, colegas, los ritmos buscarán nuevamente poder entrar en sincronía. Y es que el problema es que aquí cuando pensamos quizá en que nos desvelamos, decimos, bueno, pues me recupero durmiendo, ¿no?
Sí, sí, ese ciclo, sí, el ciclo del sueño-vigilia, pero todos los demás ya también te los llevaste al momento de romper la rutina. Te llevaste entonces la secreción de hormona del crecimiento, te llevaste parte del ciclo hormonal en las mujeres, digamos, alteraste el ciclo de la digestión, el ciclo de la liberación de cortisol, etcétera. Entonces, hay como un trauma, digamos, metabólico cada vez que cambiamos las rutinas internas. Digamos que nosotros estamos hechos para mantener rutina en términos de homeostasis corporal. Así que cuando ya existe la posibilidad de volver a ser típicos o normales, esta vuelta a sincronizarse se hará muy, muy despacio o muy lentamente. Entonces, si ustedes piensan que a lo mejor se desvelaron y van a dormir el siguiente día y ya con eso tienen, pues no. En realidad, muchos más ritmos, aparte del dormir, han quedado, digamos, afectados, ¿no? Vean que ahora ya sabemos ciertas condiciones, ya para terminar esta charla, colegas, hay ciertas condiciones muy, muy particulares en las que sabemos que los ritmos biológicos pueden incluso afectarse a tal nivel que se puede tener una patología o se puede caer en un problema mayor, incluso de salud o de salud mental. Por ejemplo, hoy en día sabemos que las personas no estamos hechos para hacer cambios en nuestros horarios de trabajo. Quienes hacen cambios de horario, por ejemplo, estos cambios que a veces tienen las empresas como una especie de cambios rotatorios de una semana vas en tal en la mañana, otra semana en la tarde, o incluso trabajas 4 o 5 días, pero te quedas hasta muy, muy tarde, ¿no? Estas jornadas laborales no nos ayudan nada en los ritmos biológicos, al contrario, altera nuestro ritmo biológico más importante, que es el ciclo sueño-vigilia, y como les decía hace un momento, se alteran todos los demás. Hoy en día, por ejemplo, estamos bastante claros que los cambios constantes en los horarios laborales pueden provocar alteraciones cardiovasculares o accidentes incluso de esa naturaleza, y también evidentemente trastornos de tipo estomacal, como las gastritis, la colitis, o cualquier cambio en el pH, por ejemplo, del estómago. Y el otro fenómeno que también es muy claro, en el que también los ritmos biológicos terminan afectados, es los vuelos transmeridionales, es decir, cuando ustedes viajan hacia el oeste. ¿Sí? Si viajan en orientación al oeste, ustedes tienen que pasar bastantes cambios horarios o usos horarios, ¿no? Recuerden que hay un ritmo diferente de hora que tenemos de este lado del mundo, mientras en el otro lado hay sol y nosotros estamos de noche, y luego cuando nosotros estamos de día, pues tenemos horario de día y los demás países lo tendrán de noche. Cuando ustedes viajan hacia el oeste, es más problemático, digamos, obligar a nuestros cerebros a irse a dormir en un momento en el que no habitualmente no estaban durmiendo, por ejemplo. Tienen que ajustar su reloj biológico a los usos horarios que se tienen cuando viajas en esa dirección, a diferencia de cuando viajas al este, que es un poquito menos, pero igual hay cambios importantes. Cuando ustedes viajan a través de estos usos horarios en un avión, esta desadaptación, este desajuste, se le conoce como jet lag. Es un cambio que metabólicamente es un shock para los individuos que han viajado, sobre todo al oeste, y que hay que volver a recuperar la homeostasis corporal, ¿no? Hoy en día sabemos que pues hay estas otras condiciones complicadas. Una vez que alteramos los ritmos biológicos, estamos claros que estamos desajustando la homeostasis corporal, y finalmente pues nuestro cuerpo tendrá que encontrar como otra vez el punto de equilibrio, ¿no? Y para eso no necesariamente pasarán un día o 2 días, incluso puede ser que requiera más tiempo en relación con lo específico que sea el organismo de cada persona. Entonces, en este sentido, colegas, pues los ritmos biológicos hay que entender que son actividades cíclicas, periódicas, que están determinadas genéticamente, que no se dan porque queramos, sino porque están programados nuestros órganos para hacer este tipo de actividad cíclica. Y evidentemente cualquier cosa
cultural, social, de las nuevas sociedades que rompa con el esquema de rutina interna que tenemos, evidentemente pues nos genera un trauma metabólico, un cambio metabólico muy potente. Ante el cuerpo tiene que volver a cuidar que todos los engranes funcionen apropiadamente. Ok chicos, dejamos hasta aquí nuestra presentación. Espero que puedan realizar con esto su apunte o lo que a ustedes les haya parecido más interesante de lo que conversamos. Y a partir de eso, si no mal recuerdo, pues ahí está la meta para trabajar en la plataforma, en la Blackboard. Así que pues nos vemos el próximo miércoles. Yo espero todos, los que nos toca estar en presencial, nos veremos en el aula, y los que les toca no presencial, estar en la videollamada que abriremos ese día para que estemos todos conectados al mismo tiempo y ver el tema que sigue al mismo tiempo. ¿Okay?